del 0 en adelante, 30, 40 años, un poquito más. Ya lo pusimos el año 50 para ser más exacto. Pero por ejemplo, Plinio el Joven escribió 750 años antes su libro, como lo decir. César escribió 1000 años antes. Platón escribió 1200 años antes. Aristóteles escribió 1400 años antes. Todos esos libros hoy en día se ponen en evidencia y se averigua qué es lo que hay. Sófocles escribió 1400, Eurípides 1500, Cataluz 1600. Entonces nosotros tenemos en los escritos bíblicos, si ponemos todo el Antiguo Testamento también, encontramos que ya del 313 hasta el 1100, la copia más, vamos a decir más nueva, por decir, yo puse más vieja, pero puede ser más nueva, las últimas, vamos a decir. Aunque tenemos, por ejemplo, el texto John Ryland, que es el texto más antiguo que tenemos. Hay fragmentos pequeños, ese es del Evangelio de Juan, que yo estoy diciendo. Hay fragmentos pequeños, como por ejemplo, un español encontró en la cueva de Qurán un trozo de Marcos, y él lo fecha antes del 30. Oiga, antes del 30 ya había Marcos, se cree que había un trozo, por lo menos había algo, un trozo del Evangelio de Marcos, y eso es importante. O sea que lo que transcurre entre la Biblia y lo que tenemos son un periodo de los testigos primeros hasta ahora, si incluimos también el Antiguo Testamento, unos 1400 años. Miren ustedes entonces, si comparamos todos los escritos de cada uno de ellos, todo esto más para atrás. Ahora vamos a ver la prueba en cuanto a la fecha. Va a depender de muchas cosas. No se le ponen fecha a los manuscritos porque digan, hay que decir que es viejo, porque no digan, no. Va a depender. Si el papiro es viejo, porque los papiros son viejos. Porque el papiro también tenía un problema, y es que el papel se deshacía mucho. Y hoy en día tenemos aproximadamente unos 110 papiros, rollos de papiro. O sea que el papiro promedio era de 9 a 11 metros. Que por cierto, casi el Nuevo Testamento, para más economía y más facilidad, cada libro prácticamente se ceñía a ese patrón de 9 a 11 metros. Y por eso la brevedad de la gran mayoría. Aunque había papiros que tenían, era un lío, porque había papiros que medían hasta 40, 200 metros de tamaño. Y eso es que un bibliotecario famoso de la Biblioteca de Alejandría de Egipto decía que no hay cosa más difícil que tener un libro largo, un papiro grande, porque no había manera de dónde ponerlo. Eso es cuando uno tiene muchos libros también en la casa, ¿verdad? Que no hay forma de dónde poner los libros, ya yo los tengo donde quiera, en todos los rincones. También el tamaño de la letra. Por ejemplo, los manuscritos más fidedignos hoy en día son en mayúsculas, o sea, lo que se llama letras unciales. Las minúsculas aparecieron después, pero los manuscritos griegos del Nuevo Testamento más importantes están todos escritos en mayúsculas, y entre ellos están los códices, que son tres básicamente: el códice sinaítico, el códice vaticano y el códice alejandrino. Todos ellos están en la Biblioteca Británica en Inglaterra, y uno de ellos está en la Biblioteca Vaticana, que es el Códice Vaticano, que es uno de los más viejos, fechado en el 250-300 de la era cristiana, para que ustedes se imaginen que ya cerquita y había muchos libros cercanos. Y yo les digo que han encontrado en el año 100 y algo ya libros importantes, principalmente el Evangelio de Juan, que es uno de los textos que se han encontrado con más facilidad. Entonces, hay un ejemplo de ello, las puntuaciones, porque los libros de la Biblia originalmente no tenían espacio entre la mayúscula, y no tenían ni capítulo, ni versículo, ni nada de eso. Y la mayúscula, por eso le digo que era más importante que la minúscula, porque la mayúscula eran los manuscritos más viejos. Y la puntuación también habla de la fecha. No voy a entrar en eso. Las divisiones del texto, no estaba dividido como nosotros vemos las letras divididas, podemos leer, está todo pegado, era y entonces se sorprendía. A pesar de que hay idiomas que tenían otro problema. El hebreo antiguo no tenía vocales. Entonces los masoretas fue que comenzaron a hacer un texto del Antiguo Testamento como más acabado. Y los masoretas comienzan a hacer, y ellos no se atrevían a dañar en la escritura adentro, sino que le escribían al margen, hacían notas al margen, por eso se llama masora, o notas laterales. Y esa gente comenzaron a ponerle las vocales, porque hablando se sentían las vocales, pero en la escritura solamente eran consonantes. Y otro lío que tiene el idioma hebreo: el idioma hebreo no se lee de izquierda a derecha. Usted ve que usted dice de página para la izquierda,
No, los hebreos dan páginas para la derecha, porque ellos leen de derecha a izquierda y nosotros leemos de izquierda a derecha. Yo tengo ahí una transliteración de un libro antiguo, de la Mishnah, libro de tradiciones judías, que tiene el prólogo de uno de los médicos más grandes de todos los tiempos judíos que vivió en la península ibérica, cuando los islámicos vivían en la península, o sea, en España y Portugal. Entre ellos está Moisés ben Maimónides. Se cree que uno de los judíos más famosos y conocidos después de Moisés. Era médico y uno de los médicos más famosos de todos los tiempos. Escribió famoso oración de Maimónides. Bueno, hay otra cosa, la ornamentación. A mediados de la Edad Media, por ejemplo, les gustaban poner dibujitos. Y ustedes ven, si ustedes han tenido una copia de la Biblia del Oso, la Biblia del Oso, ¿saben cuál es? La Biblia de Casiodoro de Reina. Usted tiene la Reina Valera en su mano. La Biblia del Oso era la primera Biblia. Quien la escribió, quien la tradujo al castellano, el primero fue Casiodoro de Reina. Se llamaba la Biblia del Oso porque en su portada había un oso con una, así bien, o sea, la portada, la primera página, el pergamino, tenía un oso donde había un árbol que brotaba miel y esa miel venía desde abajo y era de la escritura. Entonces ese oso le gustaba la miel, entonces ahí viene famosa Biblia del Oso, por eso se llama así, escrita en 1569. Entre paréntesis, fue la primera Biblia que llegó a América. Y entre paréntesis, esa Biblia llegó a República Dominicana por primera vez a la costa de Montecristi y a la costa de Puerto Plata. En el año 1600, a principios de 1600, los holandeses la trajeron de contrabando, traían Biblia, acordeón. Por eso en la línea noroeste fue que nació el merengue típico con los acordeoncitos que traían por la costa los holandeses y los alemanes, o sea, de origen alemán. Y entonces ahí vinieron lo que se llaman las devastaciones de Osorio en 1605, 1606, donde quitaban los puertos del norte y del sur, Mayaguana, Monte Plata, bueno, Montecristi y Puerto Plata las recogen y la mandan para cerca de la capital, y fundan de Montecristi y Puerto Plata, se funda Monte Plata, Montecristi y Puerto Plata. Y todo eso se debió, ¿saben qué? A la Biblia. Porque habían 300 Biblias, las quemaron en la plaza, recogieron toda la Biblia que pudieron recoger y la llevaron frente a la Catedral Primada de América. En el Parque Colón hicieron una hoguera y quemaron 300 Biblias en castellano, en idiomas romanos, dice literalmente. Fíjense ustedes que nosotros formamos parte importante de la historia de la Biblia en el mundo. Porque en América, el primer país que se trajo la Biblia del Oso fue República Dominicana, específicamente en esa costa. Y aunque trajeron el acordeón, también trajeron Biblia. Entonces esa ornamentación, todo eso fue para poner el ejemplo de que la Biblia del Oso tiene muchos dibujitos. Y ellos dibujaban, mira, esa Biblia de Alfonso X el Sabio, eso es una obra de arte. Esa nada más la tenían 5 ricos, porque para mandarse había que tener todos los cuartos del mundo más 3 pesos. Y es importante saber que la Biblia comienza a difundirse mucho más fácil a partir del 325, cuando el Imperio Romano apoya la difusión de la Biblia, mandando a hacer unas 60 ejemplares. El primero que hizo fue este señor llamado Constantino. Aunque no era cristiano, contribuyó, parece que se hizo cristiano al final, eso no se sabe. También se fechan los escritos por el color de la tinta original era carbón, goma y agua. Y va a depender del color y del material. Yo no hablé de todos los materiales, recuerden que había materiales que todavía se preservan hoy en día, por ejemplo la arcilla, había piedra, que se escribía con cincel. ¿Recuerdan ustedes a Job cuando dice, oh, yo sé que mi Redentor vive? No, pero antes de decir eso, en Job, él dice, ay, quien me diera que con cincel de hierro yo imprimiera esta palabra y que en una piedra guardara esta verdad. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y aunque deseche esta mi piel, dice, mi carne debe vivir. El famoso código de Hammurabi de los babilonios es una piedra roseta gigante también, que aparece ese código en el Museo de París, en el Louvre. Está esa piedra y usted la puede apreciar, donde está ahí escrita muchísimas cosas, entre ellas parte del código. También tenemos, por ejemplo, los egipcios escribían en arcilla o en piedra, hacían unos moldes, y eso era una forma de escritura. También en los cueros de chivo los rasuraban, los cueros de ternero,
de lo que se llama la vitela y lo que se llama el pergamino.